Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con propósito. Antes que nada, gracias por acompañarnos. Hoy me está acompañando un amigo, Pedro Ante Peloni, que nos va a contar un poco de su testimonio. Y el título de hoy es Un propósito sin límites. Pedro ahí nos va a contar un poco su testimonio. Él sufrió de un poliomielitis. Se trata de un virus, ¿no?, que paraliza los músculos del cuerpo, y lo sufrió hace, bueno, a los 5 meses de nacer. Así que él nos va a estar contando un poco de su testimonio y su historia. Espero que les guste a todos. Antes que nada, bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Hola, Frank. Gracias. Un, un agradecimiento por tu invitación y muchas gracias también a todo el público que nos está viendo en esta hora. De Un nada, saludo Pedro. para todos ellos. De nada, Pedro. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería simplemente que le cuentes a la gente, ¿no? De tu testimonio, de qué trata, cómo empezó esto, qué es la poliomielitis. Sí, bueno, la poliomielitis, como todos saben, posiblemente es un virus que comenzó muy fuerte acá en la Argentina en la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y siguió hasta eh, mediados de los 50, inclusive hasta en la década del 70 hubo varios casos que han tenido. Esto es un virus, como vos dijiste, que ataca la zona muscular, ¿no? De hecho, a mí me tomó gran parte de mi cuerpo, o sea, parte de los brazos, los miembros superiores y miembros inferiores. En mi caso tengo toda la sensibilidad en el cuerpo, solamente que Ujú. mis brazos son más débiles, ¿no? O sea, como me ven así las manos, o sea, puedo mover, pero siempre con la ayuda, en este caso, de cada, no el músculo original, sino como suplente, ¿no? De los músculos. Y, y bueno, a los 5 meses me agarró en mi caso. Este, no se conocía muy bien todavía, recién estaba empezando la vacuna y la vacuna Sabin, ¿no? En esa época yo nací en el año 58 y cuando mi madre me ve así, con mucha fiebre y débil, pensó que podría llegar a ser esta enfermedad. El médico, yo nací en Adolfo González Chávez, y el médico, bueno, le dijo que no, dice, señora, si esto es la polio, le ataca a los pulmones y se muere. Y sí, evidentemente muchas de las personas murieron porque atacaba directamente a los pulmones, ¿no? Pero bueno, en mi caso se tomó otra parte de los músculos y, y bueno, por eso desconocieron que era eso. Pero a los 15 días mi madre insistía en esto, así que me llevaron a Tres Arroyos, donde allí un especialista me vio y dijo, sí, sí, esto es poliomielitis, así que tiene que llevarlo de urgencia a Buenos Aires. Así que me trasladaron a Buenos Aires y al Hospital de Niños. Y bueno, allí estuve un tiempo, inclusive estuve en el pulmotor también y después de un tiempo estuve en Serenil, que es el centro de rehabilitación en el Mar del Plata, hoy llamado INAREP, ¿no? Y bueno, ahí gracias a Dios empecé a recuperar. eh, es un periodo que poder llegar a recuperar. Yo, bueno, antes no me podía sentar solo, después me mantuve solo sentado, podía empezar a andar en la silla y bueno, hacer las actividades normales, ¿no? Hasta que fue todo un proceso muy grande, porque recién a los 18 años, 18 años, empecé a andar solo en la silla en la calle. A esa edad también más o menos me empecé a vestir solo. O sea, mucha de mi independencia fue a partir de los 16 años. Pero ahí hubo un caso, eh, ¿cómo te puedo decir? Uno dice, ¿por qué tan tarde? Claro, mientras yo, mm, si bien tuve una infancia buena, divertida y demás con mis primos, o inclusive con mis amigos cuando vine acá
a Necochea, los chicos, los del barrio y demás, pero había momentos que yo me deprimía y mucho, porque mi madre me había llevado siempre a la escuela dominical, a la iglesia, y había conocido a Jesús, y yo veía que Jesús había hecho y hacía milagros, y yo digo, Señor, si los sanaste, ¿por qué no podía sanar yo también? Y bueno, era algo que yo luchaba con eso. Y entonces tenía el deseo de poder recuperar, aunque sea, bueno, está bien, no voy a caminar, pero voy a recuperar mis brazos, tener fuerza en mis brazos para poder. Bueno, cuando estuve allí en Serenil, como te decía, un médico me dijo, mira, cuando toma la polio, si no hay un gran cambio en el año, después ya no puede haber más. Así que es bueno que sigas haciendo ejercicios y demás, que estés activo para no perder lo que tenés y mantenerte activo. Entonces, al principio me cayó con un balde de agua fría, pero después lo entendí y bueno, eh, me sinceré con Dios y le digo, bueno, Señor, si esto es lo que tú quieres, tú tienes para mí, está bien, lo acepto. Y, y ahí fue cuando el Señor empezó a abrir las puertas, como cuando me rendí. Obviamente antes de esto, quizás 2 años antes, yo había recibido a Jesús eh, en una campaña conjunta entre dos iglesias de la Unión Evangélica y la Iglesia Bautista. Allí estuvo el pastor Samuel Liber, conocido. Ir a esa pregunta, pero que- que- quería ir primeramente a cuándo fue el momento que, en todo ese momento antes de conocer a Dios, ¿te enojaste con Él? ¿Lo culpabas a Él? Sí, 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 buena pregunta, sí, sí. Sí, sí, obviamente le culpaba a Dios, quizás directa o indirectamente, ¿no? Porque decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otros? ¿No? Este, inclusive eso se lo decía a mi mamá. Y mi mamá decía, pero mirá, mirá que aquel chico, mirá, está peor que vos, no tiene ni, le faltan los brazos, una pierna, y es cierto, había un chico que le faltaba un brazo, una pierna, y yo lo veía que estaba feliz, viste, contento. Otros chicos que tenían espasticidad, que se movían todo, no podían, se babeaban, quizás, ¿no? Pobres. Y sin embargo, siempre tenían una sonrisa en su cara y todo. Y yo le decía, bueno, a mí no me importa eso, yo me importa mi vida, ¿no? Era un poco egoísta en ese sentido. Claro, Sí, claro, claro. O sea, todo esto fue hasta los 16 años, cuando... Y ahí, ¿cómo llegaste a una iglesia? ¿Quién te habló primero de Jesús? pero en la escuela dominical yo inclusive hasta gané premios porque memorizaba textos bíblicos. Ujú. Y mi maestra de escuela dominical, bueno, aún vive, Betty, eh, y ellos están en España, y Y, y bueno, yo conocía a Jesús a través de sus historias que me contaban, y bueno, después el pastor también que solía venir a las reuniones aquí en Necochea, Necochea, vos y sos de Necochea, Buenos yo soy de Aires, ¿no, Necochea, sí, Pedro? de Necochea, provincia de Buenos Aires. Y a Claro, 150 kilómetros de Necochea está González Chávez, donde nací. sí. Nos vinimos acá teniendo yo 7 años. Entonces, como te decía, conocía de Jesús, conocía de sus historias, pero nunca le había recibido en mi corazón, Mm. que eso también Como es que lo veías como alguien milagroso, alguien que... claro, pero también el hecho eso de que es importante tener ese encuentro personal con Dios. Cuando yo comprendí que tenía que tener ese encuentro personal con Dios, entonces mi vida cambió. Mm. Eh, Wow. ya el temor que tenía antes, ya no lo tenía. No tenía ese miedo ni a la muerte, ni a lo que me podría pasar. Confiaba en Dios. Y de hecho, bueno, si siempre tengo cierto temor cuando comienzo a hacer algo nuevo, Sí. pero tengo la confianza en Dios de que, bueno, Él me va a ayudar, ¿no? Entonces, el temor está, como cuando empecé a manejar y demás, pero por un lado está Como bueno todo que algo ese nuevo. temor tenga claro, como todo algo nuevo, Sí, sí. pero por otro lado está bueno eso
está la confianza en el Señor, ¿no? Bueno, ¿Y cuándo? Perdón que te interrumpa, Pedro. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, háblame Dios? ujú, sí, cuando le, le recibí en esa noche así, que levanté mi mano junto con otro amigo, éramos dos solamente en esa reunión que levantamos las manos. Había más personas, obviamente, pero eran dos. Y, y bueno, le dije, sí, Señor, yo estoy dispuesto, quiero servirte, ¿no? Me rindo, también ahí es como lo que te decía hoy, me rindo y acepto lo que tú tienes para mí. Es como que le decía a Dios. Mm, Y en ese momento es como que Dios no me habló, pero me fue dando la paz y abriendo las puertas para lograr cosas que yo quería, que era independizarme. O sea, independizarme en las cosas mínimas, en el sentido de que, bueno, poder manejar solo la silla de ruedas tuya. Siempre me llevaban a la escuela y me traían, me llevaba mi mamá o mi hermana y me iban a buscar, a veces mi papá, otras veces, siempre generalmente mi mamá y mi hermana. sí, Y a veces algunos chicos que venían para el colegio, desde el colegio para saliendo, este, me traían sí. pero también uno se daba cuenta que también era como una carga para otro, ¿no? Porque decía, che, tenés Claro, que sí, llevarlo a sí. Pedro. No, yo lo llevé ayer, llévalo vos, ¿no? Entonces, viste, vos te quedabas ahí como que era en cierto modo una carga, o como hoy le dirían el bullying, ¿no? Pero Claro. bueno, ¿Estás en uno de esos momentos que no podías servir a Dios en un ámbito? sí, claro, sí, 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 muchos que no podía servir, sí. Con esa condición no iba a poder servir y eso, pensaba. Pero, pero después Dios me dio La valentía. la fe y la esperanza de que podría llegar a servirle a él. Todavía no encuentro, hoy con 65 años, no me encuentro que le pueda hacer de mucha todavía utilidad, pero a la vez sé que, que no solo que estoy dispuesto, sino que él puede hacer grandes cosas conmigo. Estoy esperando ese momento, no sé, pero mientras tanto uno tiene que prepararse y hacer todo lo que venga a su mano, como dice la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que venga a tu mano, hazlo según tu Qué fuerza. bueno. Qué bueno esto que decís, Pedro, y lo destaco, que no importa la condición que tengas, siempre Dios tiene un propósito para vos y ese propósito lo tiene en tu vida. Sea la condición que tengas, Dios tiene un plan para vos y te puede servir de alguna otra manera. Y es muy bueno lo que decís, Pedro, este mensaje. La verdad es muy bueno. Esa palabra, esa pregunta que me hiciste tiene varias respuestas. Cuando dijiste, ¿cuándo sentiste que Dios te habló? Uy, en muchas, en muchas partes, en muchas condiciones, cuando, por ejemplo, eh, con el tema del auto, y yo comencé a andar con la silla de ruedas y siempre me manejaba con el pie, hasta el día de hoy, así, bueno, con un pie, con el pie izquierdo, y andaba. Y bueno, me iba desde mi casa hasta la iglesia, que son 10 cuadras, me iba solo con la silla. Y venía y Oh, después me iba al trabajo, que tenía tenía un puesto en la calle, y también, entonces iba y venía, y bueno, andaba por todos lados en la ciudad con, con mi silla de rueda, pero empujándome con el pie izquierdo, ¿no? claro. Eh, y anhelaba de tener algún auto. A veces pasaba, Señor, algún día poder tener un auto. Y tenía una paz, no me decía nada el Señor, pero yo sentía paz como que sí, lo iba a poder tener. Y bueno, Wow. pasaron varios años porque recién a los 38 años, no, perdón, 28 años, tuve mi primer auto. Pude Wow. comprar un AMI 8. Y no era con caja automática, obviamente, tenía los tres pedales de acelerador, freno y embrague. Claro. Pero Dios me dio la sabiduría como para poder, bueno, ¿cómo lo puedo manejar? Así que bueno, me inventé y tuve unos amigos y bueno, un amigo, Héctor, le mando un saludo también acá, y mi cuñado Aníbal, que es chapista, y entonces le dije, mira, sobre el pedal del acelerador vamos a poner una varilla larga que pasaría por el taco del talón del pie izquierdo.
y Wow, el, el pedal del freno y el embriague iba una varilla que agarraba el freno y el embriague, pero a la vez el embriague quedaba loco, ¿no? Pero querías apretar el embriague, apretaba el embriague, pero cuando apretabas el freno, apretaba en freno y embriague. De esa claro, manera, si vos estabas en cambio, apretás el freno y el embriague, que es lo que tenés que hacer con los dos pies para que el motor no se pare. claro. O sea, parás el auto, pero no se para el motor. Ujú. Bueno, y así hacía, y así empecé de a poquito. Tremendo, tremendo. eh, y bueno, lo logramos. Pude manejar y de ahí me fui inclusive fuimos hasta Buenos Aires. Viajé en pleno Buenos Aires, todo. Pará, pará. ¿En plena, pasaste por plena autopista de Buenos Aires? Plena autopista de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Wow, Te Pedro, digo, tremendo lo que me decís. en la City porteña, anduvimos. Mira, esto era en el año 88 más o menos, 89 en esa época, con el AMI 8, un AMI 8 modelo 73. Wow, Y cuando empecé a manejar, obviamente me costó bastante y tuve varios golpes, o digamos, de choques, así, digamos, claro, no golpes, todavía no tuve, pero ¿cómo te puedo decir? El muchacho, un muchacho amigo, Juan Carlos, que somos muy amigos también, él me dijo, se asustó la primera vez cuando me vio así manejar y me dice, no, no, yo no subo más con vos. Bueno, pasaron unos meses y después como trabajábamos con el periódico El Puente, teníamos que ir a una ciudad, a otra, llevando el periódico. Y bueno, él fue mi compañero de ruta porque siempre anduvo conmigo y ya después se le pasó, quiere decir que hasta viajamos a Buenos Aires con él también. Y, y bueno, tremendo. él vio que después yo lo podía hacer bien. Y ahí, después de venir de ese primer viaje que hicimos de experiencia, todavía no tenía el carnet yo. Wow. Así que había viajado a Buenos Aires sin tener el O sea, carnet. sin carnet Cuando has viajado. sin carné no lo tenía, digamos, autorizado. Así que voy a la oficina y O sea, ¿qué habrán dicho este, los del registro civil cuando te vieron entrar? ahí te digo, justamente eh, yo tenía un puesto en la calle, entonces yo ya había pedido todos los trámites y me dijeron, bueno, tenés que estar en la foto, los papeles, y ya te damos la fecha para tomarte el examen. Entonces le mando la foto y los papeles con otro amigo para que lo lleve al registro civil. Cuando la persona va y se lo muestra a la persona que era la encargada de darme una fecha, dice, no, pero este chico es Pedrito, el que está ahí en el puesto en la calle, ahí que está vendiendo, que esto, que lo otro. No, con las manos como tiene, no, no, dice, yo no le doy. Pero dice, pero él está manejando. Es más, viajó hasta Buenos Aires y todo y no tuvo problema. Dice, este, él lo que quiere es que le tomen el examen. No, dice, no. Bueno, entonces me vino a decir eso a mí. Entonces yo agarré la silla y me fui hasta allá y hice que bajara, porque era una escalera ahí en la oficina donde estaba. Y entonces le digo, Fanny, porque yo la conocía. Digo, ¿cómo me va a decir que no me quiere dar el examen? Si yo no quiero que me lo dé, quiero que me tome el examen, que venga alguien y me tome. Y dice, no, no sé, déjamelo pensar. Dice, lo último hacemos en el Hospital IRURS un nuevo estudio, algo así, una evaluación para que te vean. Bueno, pasó un tiempo de una semana más o menos. Y en eso se lo comento a mi pastor en ese momento y me dice, Tremendo. bueno, debe ser algo que vos entonces tenés que tratar de renunciar, no insista con esto, porque quizás Dios no quiere esto, que vos sigas haciendo y vos lo estás haciendo y ya ves que tenés trabas. Sí. Y otro pastor anteriormente me había dicho cuando yo había ido a probarme allá en Serenil, que también ahí, cuando yo quería tener un auto, había ido a probarme allá a Serenil, y la prueba que me habían hecho me dijeron, no, no, no estás en condiciones de poder manejar. Y ahí era donde yo te digo que yo sentía la voz de Dios como que decía, tranquilo, vas a poder. Oh, Todos te decían que qué no, bueno. pero por dentro te daba la paz de que, bueno, deja que Algún pase el día. tiempo, vas a ver que vas a poder. Y entonces mi pastor
también creía que yo no debía manejar, que tampoco tenía que insistir en esto. Y mm, entonces, bueno, yo le dije, bueno, señor, si vos no querés, realmente yo ya creo que sí, porque yo estoy manejando, pero si no querés, bueno, está bien, tendré que vender el auto y seguir como estaba. sí. Entonces, a la semana siguiente me llaman para hacer la evaluación ahí en el hospital y después una chica se sienta conmigo Se al siente y te auto tomó. y me toma el examen, ¿no? Así que dimos una vuelta por la ciudad y dice, no, Wow. no, veo que manejas bien, sí, está bien. Tremendo, No sé tremendo, por qué. Pedro. Así que bueno, a partir de ahí, este, Te me, animaste a me todo. dieron el carné y seguí. Y bueno, después de un par de años que pasaron, pude comprar un 504 con caja automática. Bueno, ya eso era una barbaridad. Wow. Un modelo 81 con caja automática y bueno, ya con eso era mucho mejor, porque era con dos pedales de acelerador y freno y ya está. Con el... Qué, Qué ejemplo, Pedro, la verdad. Muchas veces uno se queja de lo que tiene a mano, de que algunos que tenemos la fortuna de poder caminar, de poder agarrar y muchas veces nos quejamos de hacer algo o no lo queremos hacer. Y escucharte a vos me motiva, ¿no? Me motiva y me replantea cosas. Es tremendo, Pedro. Y encima, por lo que me has contado, también has ido al mar, has estudiado, te gusta mucho el periodismo, te has tirado el paracaídas. como No, no, en que paracaídas no, en parapente. En parapente. parapente he andado, en paracaídas todavía no, quedó pendiente eso, el paracaídas, pero Era bueno. un sueño, ¿no? Era un sueño eso, el paracaídas. No sé si sueño, pero bueno, sí, es una de las cosas que también, sí, sí, me gustaría hacerlo. Me da Eh, Me impresiona que te animás a todo, te animás a todo, querés cumplir todos tus hobbies, de alguna manera decirlo, para no llamarlos sueños, pero es increíble, la verdad, Pedro. Eh, Ojo, no me animo a la montaña rusa, mira vos. ¿En serio? No, no me gusta, en serio, sí, sí. Prefiero sí un parapente o largarte en un paracaídas, pero la montaña rusa no, no lo haría. No me Mirá. gusta esa. Bueno, sí dan un No poco sé por de qué, terror. qué sé yo, ¿viste? Eso no, no, no. Inclusive tampoco me gusta ponerle ir de acompañante con alguien con un piloto ponele, ¿cómo es? De carrera, de auto de carrera, ¿Ah? tampoco lo haría. Ah, No, mirá. no me gusta. Como acompañante me da un poco de miedo. No sé por qué. Sí. ¿Qué, Eh, qué? Inclusive cuando estuvimos en el avión, me daba miedo con el avión, la avioneta, digamos, ¿no? Cuando va a despegar, que toma esa gran velocidad y Sí, va ahí adelante, y bueno, te da un poco de miedo, sí, por el hecho de estar de acompañante, capaz que si vos vas, manejás. Me pasó una vez cuando anduve con mi sobrino en la moto de agua, sí. la moto acuática, mejor dicho, y no sé qué velocidad iba, capaz que a 30. Y bueno, este, yo estaba sentado adelante y él sentado atrás, y manejaba él, obviamente, ¿no? Y llegó y me da un poco de miedo. Dice, no, tío, si vos vas en el auto mucho más velocidad que esto, dice, esto vamos a 30. Pero veas el agua ahí pasar, me parecía me daba cierto temor. Pero sí. Tremendo. qué tremendo, Pedro. Y bueno, yo simplemente te quería preguntar, ¿qué consejos le darías a las personas en sí que sufren de una incapacidad, ¿no? O de alguna clase de enfermedad y quieren servir a Dios o quieren empezar a hacer cosas y no se animan? ¿Se trata de una fuerza mental o va mucho más allá? No, yo creo que se trata de ponerse en las manos de Dios. Eh, de decir, Señor, acá estoy, como dijo, me acuerdo siempre de lo que eh, Jesús le dijo, perdón, eh, Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo una vara, ¿no? Y con esa vara Dios luego la convirtió en una serpiente, después la tomó. Y bueno, Dios usó eso en Moisés, también cuando Elías Mm, le dijo a aquella viuda que no tenía nada, pero ¿qué tienes?
solamente un poco de harina y unas vasijas vacías. mm, Dios usa lo que vos tenés en tu mano, Dios usa lo que vos tenés. Tenés una vida, tenés un cuerpo, una mente, bueno, Dios te lo va a usar eso. Tenés un cuerpo roto, Dios te puede usar ese cuerpo roto para, para ser de bueno, bendición, ¿no? Y creo que es el estar en disposición. Si vos querés, Dios te va a usar. Y a veces puede pasar tiempo, como yo te decía, a veces en mi caso pasó tiempo y pasa tiempo por ahí. Creo que Dios todavía tiene cosas para hacer en mí y quisiera que poder hacer más cosas que las que estoy haciendo como para poder ser de bendición, ¿no? Pero bueno, Dios tiene sus tiempos también, eso. Pero estar dispuesto a que Dios maneje tu vida, controle tu vida y vos te entregues a eso, ¿no? Que sepa uno perder para ganar, porque a veces mm, dice, bueno, yo quiero esto, bueno, quiero sanarme, Señor, para poder usarte. No, por ahí, así como estás, yo te voy a usar. Y uno dice, no, no, Señor, así no quiero usar. Entonces, es, en mi caso, por eso yo te decía, perder para ganar, porque yo le dije, bueno, Señor, yo quería mejorar la fuerza en los brazos, en la pierna. Qué bueno esto, Pedro, que estabas contando. La verdad, que tengas este propósito, ¿no? Que uno motiva mucho, que no tengas ese límite, ¿no? Y gran consejo para todos que le has dicho, muy importante tener a Dios en tu vida para poder seguir avanzando, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿qué pensás que pasaría si no tuvieras a Dios? ¿Cómo pensás hoy? Y bueno, creo que sería muy frustrante, ¿no? Eh, yo creo que una persona que, digamos, tiene todo su físico bien y, y no tiene a Dios en su corazón, muchos de ellos casos de famosos, no voy a poner nombres, pero ya se va a dar cuenta, gente famosa que han destruido su vida con la droga y con ujú, tantas otras cosas porque no han tenido realmente ese encuentro con Dios y no valoran su vida aún teniendo el físico que tienen, ¿no? ujú, Entonces, ¿te imaginas una persona que no tiene a Dios y con el físico que tiene? Bueno, tremendo. es mucho más frustrante, ¿no? Entonces, el no tener a Dios no tenés paz. Y al no tener paz, uno opta por, no sé, en algunos casos, y en muchos casos ha sido la muerte, el suicidio, aún teniendo todo lo que tenían, ¿no? Grandes, famosos. Decís, ¿cómo puede ser que esta persona con todo lo que tiene no sepa ni usar el dinero que tiene, ni usar su físico que tiene, ni poder, qué sé yo, ayudar a otros para que eso le va a traer satisfacción? Pero no, cuando Dios no está en tu vida, eh, es un barco sin timón, un avión sin piloto, no sé cómo Claro. decírtelo. Sí, sí, tal cual. Eh, en poco tiempo, No hay un propósito claro, no hay claro, un vacío que llenar. claro, exacto, sí, sí. Tremendo, tremendo, Pedro, la verdad que me emociona mucho tu testimonio. Escribí una antología de mi vida, que es una partecita puesta en un libro donde hay varios testimonios, ¿no? Comparto ese libro con varios testimonios de otras personas, ¿no? Es una antología. Recién estoy tratando de terminar el libro mío, ¿no? Así que bueno, recomiendo ese libro que es la antología, lo voy a dejar aquí en el link para que lo puedan ver y también voy a dejar el link del canal que tiene Pedro, que es un programa que él ha hecho llamado Sin Límites, donde bueno, él también explica mucho del ámbito de Necochea, también de cómo pueden trabajar la gente discapacitada. La verdad que muy bueno ese programa también, Pedro. Y, y nada, me gusta mucho que te guste el periodismo, porque a mí también me apasiona mucho el periodismo, aunque no soy periodista, pero me apasiona mucho
y sos alguien que siempre hizo cosas, siempre se movió, nunca se quedó quieto y eso es tremendo. Sí, sí, Y, empecé con el trabajo, eh, digamos, cuando empecé a trabajar, eh, a los 16 años más o menos, empecé a trabajar en una estación de servicio, en la parte de control de los estados del medidor y controlar las planillas, y después en una frutería también, también con el control de los cajones, también en las boletas y demás. Después empecé a independizarme cuando comencé a trabajar con lo que era artesanía en soga. Soy artesano en soga y, wow, y de ahí empecé a construir, digamos, poder fabricar desde maceteros, bolsos, hamacas paraguayas, columpios, repisas. Hay un montón de cosas tremendo. que se pueden hacer. Y de eso trabajé 10 años. Mi hermana me ayudó porque había que hacerlo, son todo en base a nudos con manos. Y bueno, yo por ahí tardo, qué sé yo, por así decírtelo, un macetero capaz que tardaba 3 días, y en 3 horas, a un chico que yo le enseñaba, o mi hermana lo hacía en 3 horas. Entonces, después yo empecé a enseñar a chicos, y yo les pagaba a los chicos para que pudieran hacer, y a su vez eso se vendía. Y hubo una época que se vendía un montón, se trabajaba muy bien. De hecho, pude ayudar en mi casa con la reconstrucción en hacer un local en mi casa, arreglar la vereda, Qué tremendo. y se trabajó muy bien en esa época. Y después puse un puesto en la calle, y bueno, ya después se fue, este, ya en la década del 90 empezó a decaer mucho esto, no se vendía tanto, así que cambié de rubro, empecé a la venta de, de indumentaria, ropa, bolsos, media, vaqueros, todo eso, y iba a comprar, por eso iba a Buenos Aires con el auto cuando recién lo tenía, entonces iba a comprar a 11. Mirá, eh, y, y con eso me mantuve muy bien, de ahí pude, gracias a Dios, comprar el auto. Después de un tiempo, este, ahí conocí a la que hoy es mi esposa, siempre anhelé tener un hogar. eh, Mm, Me hubiese gustado tener hijos, pero el Señor eso no me dio la posibilidad, pero me dio 4 nietos, que esos 4 nietos fueron como si fueran mis hijos hoy. claro, Este, una generación. Porque, claro, así que tenemos una familia bastante grande en ese sentido con mi esposa. Y bueno, mis nietos fueron una bendición también porque muchos de ellos conocieron al Señor gracias bueno, gracias a mí, no es que gracias a mí, pero por mí, mi esposa también Dios te usó. recibió a Cristo, Claro, su hija también, y los hijos de su hija también recibieron a Jesús, ¿no? Y ellos siempre me reconocen esto, o reconocen a Dios y le dan gracias a Dios porque, bueno, en cierto modo yo tuve que ver también, ahí uno se siente útil en ese sentido, ¿no? Porque Dios sí, tal cual. te usó para que seas un canal de bendición y que ellos llegaran a conocer el Evangelio, ¿no? Así que bueno. Pedro, simplemente decirte que sos un grande y ojalá que este también, este mensaje, pueda llegar a muchos, ¿no? Que lo puedan también compartir a, a todas sus familiares, a las personas que sufren de esta, puede ser de la misma discapacidad o de alguna otra, que no se sientan vacíos, que no se sientan sin propósito, que Dios todavía lo va a seguir usando y siempre, como dice Pedro, el cuerpo roto lo va a seguir usando. Aunque esté roto con una vara, con unos pocos peces, con un poco pan, Dios multiplica. Así que, tremendo, pero hay... No soy un grande, ¿no? Soy lo que soy por la Gracias gracia a de Dios. Dios. Así que Exactamente. gracias por eso, que puedo uno ser de bendición, pero bueno, todo se lo debemos a Dios con nuestros aciertos y errores, ¿no? Así que es una bendición siempre, eh, ser un hijo de Dios. Eso es importante.
Muchas gracias, Pedro. ¿Hay algo que le quisieras decir al oyente? Sí, en principio que busque de Dios. Sea cual sea la situación en la que está, puede que tal vez diga, no tengo necesidad de Dios, porque bueno, tengo una buena familia, soy una buena persona, eh, soy un buen ciudadano, pues, soy un buen padre de familia. Quizás puede haber personas así, ¿no? Que en realidad estén bien, y de hecho hay personas que están bien, pero aún a ellos quisiera decirles que necesitan a Dios, a Jesús en sus vidas, ¿no? No somos Bien, justificados por, por las obras ni por lo que somos, sino por haber reconocido a Dios en nuestra vida. Eh, y obviamente aquellas personas que están pasando por alguna necesidad difícil, quizás no tienen el pan en su casa, eh, no tienen dónde cobijarse, eh, tal vez están desamparados o, o han sido abusados, cuántas cosas que pueden pasar, situaciones difíciles, ¿no? Pero aún así, Dios quiere usarte, Dios te ama y Dios tiene un propósito también para tu vida. Eh, Ponerte en las manos de Dios, como dijimos hoy, no importa cuán roto esté tu vida, Dios la quiere reconstruir y, y quiere ser una nueva persona, ¿no? Me encanta escucharte, escuchar lo que decís. Y es cierto, la verdad, puede ser buen padre de familia, puede ser buena persona, todo, pero bueno, sí. Dios es ese plus, ¿no? Que te da ese vacío se tiene que llenar. Se tiene que llenar porque, bueno, hay cosas que por ahí el dinero, la fama, lo material no llena. Y Dios sí. Entonces, nada, simplemente te agradezco por dar este testimonio, ¿no? A las personas que puedan escucharte, que siempre has sido una persona trabajadora, un buen esposo, alguien que cumplió sus hobbies, ¿no? Que le gustaban mucho los autos. Eh, Escucharte, la verdad, me motiva, me motiva. Por eso te decía al principio, qué grande, pero no simplemente poniéndote encima del Señor, sino de decir, qué gran persona, ¿no? Qué ejemplo como persona. Eh, Así que, Pedro, ¿hay algo que te gustaría haber dicho? Eh, no, quizás el hecho también de que, bueno, todavía hoy tengo 65 años, como decía al final del libro, cuando la estaba terminando, digamos, la antología, decía, voy camino a los 60 en ese caso era, y creo que todavía Dios tiene más para mí. Y bueno, hoy tengo 65 años y todavía me siento fuerte, digamos, como pasó como Caleb, ¿no? Mm, Cuando tenía 80 y podía sí, llegar a conquistar esa tierra, ¿no? Y bueno, uno se siente fuerte como para poder seguir siendo usado por Dios. Y espero más del Señor. mm, Espero que el Señor me use más aún. De hecho, me quedaron muchas asignaturas pendientes, ¿no? mira, Eh, Así que bueno, el hecho de la vas a poder poder hacer. predicar, de poder hablar en inglés, de tantas cosas, de cuantos otros estudios me quedaron pendientes eh, en, en manejar más en computación. Así que bueno, también hay cosas que quisiera seguir aprendiendo para poder ser mejor usado, pero sobre todo ser usado por Dios, ¿no? Para bendición a los demás. Eso. Creo que lo vas a poder hacer. Si Dios te va a seguir usando, eh, yo creo que lo vas a poder hacer, vas a poder predicar. La verdad que tu testimonio es sorprendente, motiva y emociona también. Así que simplemente darte las gracias, Pedro, por compartir este espacio aquí en Háblame de Dios y nada, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien, muy bien. Realmente muy bien porque, bueno, me hizo recordar tiempos eh, pasados y realmente eso de cuándo sentiste la voz de Dios, a veces uno dice, pero Dios no te habla. Y sí, te habla a cada instante en diferentes maneras. Mm, Eh,
Aunque no Ah, sientas una voz audible, que Dios la puede hacer también audible, porque lo hizo en el antepasado y lo puede hacer hoy, pero Dios te habla de miles y miles de formas y vos podés sentir esa voz de Dios. Como te decía con el tema del auto, cuando quería manejar, como te decía el caso cuando eh, formé mi matrimonio con mi esposa y cuántas otras cosas que Dios te... Uno cuando se levanta a la mañana y dice, bueno, Señor, guíame hoy. Y muchas veces, he sentido eso como el Señor te dice, no, mira, mejor no hagas esto, anda por acá. Y es Dios que te dice, porque vos después te das cuenta, ah, sí, tenías razón. Cuando te dejas guiar realmente por Dios, obviamente que nadie es perfecto, siempre tenemos errores y demás, ¿no? Pero es interesante cómo Dios quiere guiarnos. Muchas gracias, Pedro. Y te súper agradezco por compartir esta entrevista. Espero, bueno, vos también que te suscribas a este canal y que te suscribas y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en otra sección de Hablemos con propósito. Te mando un saludo.